lo que es Excel. Alguien a lo mejor está queriendo grabar la clase. Justamente lo que tiene Jitsi es que no se puede grabar la clase y yo había probado con el otro link, así que, bueno, vamos a dejar para la próxima clase el link, pero antes me gustaría probar con ustedes, antes de terminar, no se me vayan al final de la clase. Probar el link de Meet, digo. Bueno, bueno, vamos a ver entonces una fórmula, cómo se define. ¿Sí? ¿Alguien sabe ya definir fórmulas en Excel? No, profe. Bueno, toda fórmula comienza con un signo igual, ¿sí? Igual. Igual y después viene el nombre de la función o la fórmula que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero definir una función donde quiero sumar, voy a poner acá, así un ejemplo, ¿eh? Acá vamos a suponer que yo quiero calcular un total, ¿sí? En esta celda quiero calcular el total, que es la suma de 1250 más 950. Entonces, yo tengo varias formas de aplicar las funciones. Uno es, perdón, poniendo el signo igual y después haciendo referencia a las celdas que quiero sumar. Esta celda es H4 y H5. Yo lo puedo escribir a H4 más H5, o bien puedo hacer clic sobre la celda que quiero usar como operador, le aplico el signo más y hago clic nuevamente sobre la celda que quiero que sea el segundo operador. ¿Está? De esa manera, si yo selecciono las celdas que van a formar parte de mi fórmula, es mucho más fácil y evitamos equivocarnos, porque por ahí no sé si era H4 o H5 más H5 o H6. Entonces, de esa manera, yo tengo posibilidades de equivocarme menos. ¿Eh? Para que esta fórmula me dé el resultado, tengo que aceptar. ¿Cómo acepto? Con Enter, con Enter o haciendo clic en este tilde que está acá en la barra de fórmula. Este renglón en blanco que está acá es la barra de fórmula. Van a ver que acá está escrita la barra de fórmula. La barra de fórmula, introduzco la fórmula y ahí tengo la suma de estos dos valores, ¿sí? Fíjense que en la celda, ¿qué es lo que yo veo? El resultado de la suma. Pero en la barra de fórmula, ¿qué es lo que yo veo? Veo cuáles son las celdas o los valores que intervienen para poder visualizar este resultado. Entonces, vamos a suponer, yo estoy en cualquier otro lugar, entro, miro este valor, pero en realidad en esta celda no es que está el valor 2200, está una fórmula compuesta por H4 más H5, ¿sí? ¿Está? El signo igual es el símbolo por defecto que podemos usar al definir una fórmula, pero también podemos usar el signo más, por ejemplo, donde estoy diciendo, es como una suma algebraica. La definición de las fórmulas acá es como la suma algebraica, donde los signos que anteponen a la referencia de celda identifican también la operación. Entonces yo estoy diciendo, el valor positivo que está en H4 más el valor positivo que está en H5. Y vamos a ver que es el mismo valor. O puedo decir, el valor negativo de H5 más
el valor positivo de H5. Obviamente ahí no me va a sumar, sino que me va a hacer una resta donde H4 es mayor que H5, por lo tanto me va a devolver un resultado negativo. ¿Está hasta ahí? Entonces estas serían, digamos, las formas de definir una fórmula. Yo puedo decir, siempre vamos a tratar de usar el igual para evitar el tema de los signos, y yo puedo decir H4 más, no sé, vamos a elegir otro valor, G12 menos, no sé, H5, y así puedo ir agregando operaciones. Lo mismo respecto de ¿qué operaciones se resuelven primero? Es lo mismo que una suma algebraica. Si yo tengo valores entre paréntesis, ¿sí? Perdón, acá me equivoqué el signo de paréntesis. No sé, acá le puedo hacer dividido G17, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué va a hacer primero? Va a resolver todo lo que está dentro del paréntesis y a ese resultado lo va a dividir por G17. Bueno, el valor que se obtiene es 0,76. Con esto lo que les quiero decir es que simplemente hay que tener en cuenta las mismas reglas que uno usa en una definición de fórmulas algebraicas, hay que tenerlas acá en el Excel. Bueno, esto como introducción a las fórmulas. Yo hago una distinción por ahí, es algo personal, donde llamo fórmulas generalmente a todo lo que yo defino en forma particular, y llamo funciones a las fórmulas predefinidas. Dentro de Excel yo tengo una serie de funciones predefinidas. Por ejemplo, yo quiero sumar estos valores y una de las alternativas era hacer como recién les mostré. Otra alternativa es, acá en la parte superior derecha, tengo un botón que dice autosuma, ¿sí? En este caso, si yo presiono sobre autosuma, fíjense que me aparece la función suma y donde me dice que está por sumar el rango y me autoselecciona los valores numéricos contiguos a la celda donde quiero el resultado, ¿sí? En este caso me seleccionó estos números. Si está bien hecha la selección, acepto, y si está mal hecha, selecciono, hago clic en el valor que quiero, vamos a suponer, quiero este otro valor, entonces para la segunda selección presiono control, quiero este otro conjunto de valores, y así voy seleccionando hasta que todos los valores que quiero sumar están dentro del paréntesis, son los parámetros de la función suma. Entonces, hay que ver en qué casos vamos a usar la función suma y en qué casos conviene definir una función suma manual. Una función suma manual, ¿a qué le llamo? A decir, igual a este más este. ¿Sí? Acá podemos ver en la barra de fórmula, acá también puedo ver cómo está compuesto este resultado, cuáles son las referencias de celda que me devuelven este resultado. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, se entiende. Perfecto, vamos a seguir. Así como yo tengo predefinida la función suma, en este mismo botón, si despliego la lista que aparece a partir del botón que está a la derecha, van a ver que tengo otras funciones comunes, digamos, más utilizadas o frecuentemente utilizadas. El promedio, hallar el máximo valor, el mínimo, ¿está? Lo importante es saber cuál es la sintaxis de cada fórmula.
¿sí? Acá yo digo, bueno, suma y ya me escribe en forma automática y acá van a ver una etiqueta donde me dice cuál es la sintaxis de la función suma. Va, suma el parámetro 1 o número 1 separado por punto y coma del segundo parámetro, ¿sí? En este caso yo tengo un solo parámetro que está compuesto por el rango entre H4 y H5, pero si yo presiono la tecla control y selecciono otro conjunto de valores, el segundo parámetro está formado por este otro rango de valores. Acuérdense que un rango se especifica el valor inicial y el valor final. Un rango es un conjunto de celdas contiguas, una al lado de la otra. ¿Está? Entonces, fíjense, acá para el primer parámetro, que es este rango, está separado de este segundo parámetro por un punto y coma. Esa es la sintaxis de la función suma, ¿sí? ¿A qué viene esto? Es que a veces yo puedo, por ejemplo, definir también en forma manual y pongo, por ejemplo, H4, punto y coma, selecciono este otro valor, punto y coma, selecciono este otro valor y luego acepto para que me devuelva el total, ¿sí? ¿Cómo sé cómo está compuesto este valor? Y acá tengo las celdas que intervienen. Siempre hay que tratar de hacer referencias en una fórmula a las referencias de celda. ¿Por qué? Voy a hacer algo más simple para que se note. Voy a sumar esos dos valores. ¿Por qué es importante hacer referencia? Y voy a hacer un ejemplo acá similar. Y digo 1250 más 950. El resultado es el mismo, como vemos, ¿sí? Porque estoy sumando dos valores. Acá miren mi barra de fórmula, la fórmula es esta. ¿Por qué tengo que hacer referencia de celdas en la fórmula? Porque es conveniente. Fíjense, ¿qué pasa si yo acá en vez de decir 950 pongo 1500? A la fórmula que está definida con la referencia de celda, el resultado se actualizó automáticamente, ¿sí? Evitando de esa manera errores o que me olvide que en esta celda yo definí la fórmula pero con valores constantes, si no tengo que venir también acá a modificar para que me dé el resultado. Con lo cual, eso ya es otro punto de error más. Por eso es importante siempre, cuando defino fórmulas, definirlas con referencias de celda, ¿sí? Al actualizar un valor en una celda, automáticamente se actualiza el valor del resultado de la fórmula. No tengo que volver a modificar la fórmula para que me dé el resultado correcto. ¿Estamos? Bueno, voy a deshacer para que me queden mis valores anteriores. Era así, 1250 y 950. Bueno, se entendió entonces hasta acá y por qué la importancia de definir en las fórmulas las referencias de celda. Bueno, recién vimos que la fórmula o la sintaxis para la función suma era suma igual suma, paréntesis y el número 1, el punto y coma, el número 2 y así vamos separando los parámetros, ¿sí? Para la función promedio, que es otra función, fíjense, yo escribo igual promedio, ¿sí? Acá me muestra una serie de opciones de promedio que tengo. Yo quiero promedio aritmético nada más. Pongo igual y ya automáticamente, perdón, pongo paréntesis. Siempre los parámetros de las funciones van entre paréntesis y cada parámetro va separado por punto y coma, ¿sí? Entonces, fíjense, al poner el paréntesis ya me da
¿cuál es la sintaxis que tiene la fórmula? Yo digo, bueno, quiero el promedio de este, o puedo seleccionar los dos, y digo, quiero el promedio del rango H4 y H5. Cierro paréntesis y acepto. El promedio es 1100. ¿Está? Podría haberle hecho de esta forma también. Vengo acá al botón en la parte superior, elijo promedio, por defecto me selecciona los valores numéricos que están contiguos a la celda donde quiero el resultado. Si está bien, acepto, y si no, vuelvo a seleccionar los valores que intervienen en la función. ¿Está? Bueno, así como tenemos suma, promedio, también podemos calcular el máximo y el mínimo, ¿sí? En ese caso, acá también tenemos las funciones. Acá en este caso la función para hallar el máximo valor es max, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero hallar en esta celda, voy de nuevo. Yo, para definir una función o una fórmula, tengo que ubicarme donde quiero que aparezca el resultado. Si mi resultado quiero en esta celda, obviamente me voy a posicionar en la celda H6. Si quiero en esta celda, me voy a posicionar en la celda L11. Y así tengo que estar posicionada en la celda donde quiero obtener el resultado. Yo digo, bueno, quiero obtener el máximo valor, ¿sí? Pero el máximo valor de los precios. Entonces, vengo a máximo, me selecciono estos valores, no es lo que quiero. Yo digo, quiero seleccionar el máximo valor de este conjunto. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Sí? Y acepto. El mayor valor es 1.050.000. Miro y efectivamente es el mayor, ¿sí? De la misma manera voy a definir el menor. Vengo acá, digo el menor. El menor valor de todo este conjunto es 450.000, ¿sí? Fíjense cómo es la función. La función máximo es igual máximo, es max en realidad, perdón. La función mínimo o menor es min, ¿sí? Con los parámetros correspondientes. ¿Estamos? Después tenemos la función entero. ¿Qué les parece que hace esta función? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué les dice? Que intuitivamente, ¿qué les parece que hace esta función entero? Yo voy a poner 45,89 y digo igual entero. Fíjense que acá estoy escribiendo y me aparece una ayuda de qué hace esta función. ¿Qué dice? Redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Voy a completar, entero. ¿El entero de qué? De este valor. Redondea, acuérdense lo que decía, redondea al inferior más próximo, al entero inferior más próximo. ¿Cuál sería el entero inferior más próximo? ¿Cuál sería el resultado de esta función? 45. 45, muy bien, ¿sí? Esta es la función entero. Ahora vamos a ver la función redondear, ¿sí? Redondear es así como suena la palabra. La función es igual, redondear, ¿sí?
Y acá me dice que redondee y puedo los parámetros, a ver si acá, ahí ya me dice, redondea un número al número de decimales especificados. Cuando yo uso la función redondear, no necesariamente tengo que redondear a un número entero. Si tengo 2 decimales, puedo querer redondear a un decimal, ¿sí? Entonces, fíjense, abro paréntesis, tengo que especificar, tiene 2 parámetros, el número y el número de decimales. Si yo le digo que me redondee este número en 0 decimales, ¿qué pasó? Fíjense la diferencia entre el entero y el redondear. ¿Se dan cuenta? Al redondear va tomando la regla del redondeo que todos conocemos. Si es superior a 5, se redondea uno más. Si es inferior a 5, se redondea al inferior, al número entero o al número actual, digamos. Es como un truncar. No sé si me explico, ¿sí? Sí, profe. Fíjense, si yo ahora le digo redondear, pero en vez de 0 decimales le digo un decimal, lo que hace es evalúa. El segundo decimal es mayor que 5, entonces al siguiente le aumenta en una unidad. ¿Sí? Entonces, podemos ver que prácticamente son similares, pero no iguales. ¿Sí? Vamos a ver la función truncar. Es muy parecido al entero o al redondeo, nada más que acá trunca. Entonces, igual, truncar, vamos a leer acá, dice la ayuda, convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte decimal o de fracción. Tomo este valor, tengo que especificar si quiero el número de decimales. Le voy a poner 1, que me trunque el número en un decimal. Como este es un número con decimales, quiero que tenga un solo decimal. ¿Qué hizo la función truncar? Fíjense, quiero que comparen con la función redondear. El redondeo en un decimal lo que hizo es al 8 lo transformó en 9. Pero el truncar lo que hizo fue cortar en una posición decimal. ¿Sí? Entonces, estas funciones son similares y en algunos casos puede llegar a dar un valor parecido, pero tienen sus diferencias, ¿está? No son igual el entero que el redondear que el truncar, ¿está? Otra cosa que les quería mostrar es cómo utilizar, por ejemplo, la ayuda de las funciones. Para poder habilitar, si yo estoy queriendo utilizar una función y no sé cómo, acá vamos a ver en principio todas funciones que se aplican a valores numéricos. Puedo venir a este botoncito que está en la barra de fórmula a la izquierda, que se llama insertar función. Cuando yo presiono sobre ese botón, me aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, donde tiene un área para buscar, ¿sí? Acá dice, escribe una breve descripción de lo que quiere hacer. Vamos a suponer
que quiero calcular la potencia. Le digo ir y trata de buscarme lo que sea parecido al texto que escribí. Esto es para cuando quiero buscar algo que no sé bien cómo se llama la función. ¿Sí? Acá tengo la función potencia que ya vamos a ver. Por defecto, si yo no especifico un filtro acá, por ejemplo, donde dice seleccionar una categoría, acá lo que está haciendo es filtrarme y me está mostrando las usadas recientemente, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero que me busque todas las funciones, ¿sí? Entonces elijo todo y acá están todas las funciones que tiene Excel disponibles ordenadas en forma alfabética, ¿sí? O bien, si yo sé de qué categoría es, por ejemplo, puedo elegir la categoría, digo, es una función financiera, es una función de fecha y hora, es una función de matemática, es una función de texto, una función lógica. Acá, si yo sé en qué categoría puede estar, puedo llegar a usar y a filtrar por la categoría. Si no sé a qué categoría pertenece, le digo todo, y si a su vez no sé cómo puede llamarse la fórmula, entonces escribo acá en este cuadro de búsqueda. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesora. Bueno, perfecto. Otra cosa más que me parece muy importante que aprendan, más allá de lo que yo les pueda mostrar. Por ejemplo, vengo acá y digo redondear. Ir y me trae varias funciones que me redondean. Yo quiero saber para qué sirve esta función, entonces puedo, la de redondear ya vimos, dice redondea un número al número de decimales especificado. Vamos a suponer que yo quiero saber para qué sirve la función redondear menos. Acá me dice, redondea un número hacia abajo, hacia 0. En realidad esta definición no me ayuda mucho, ¿sí? Entonces puedo venir al link que está acá donde dice ayuda sobre esta función y el mejor manual para aprender sobre el Excel es la ayuda de Excel, ¿sí? ¿Están viendo acá mi pantalla o no? Donde dice redondear punto menos, función redondear la ayuda, ¿están viendo? Sí, sí, profesora. Bueno, fíjense que acá dice redondear punto menos. En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula redondear. ¿Qué es lo que tiene? Mira, ¿vos estás trabajando con el Excel? Sí, profe. Bueno, vamos por paso y vamos a hacer juntos lo que les quiero mostrar. Vengan acá a la función fx, insertar fx. ¿Sí? En buscar función, escriban redondear. Y presionen sobre el botón ir. Elijan la primera opción, redondear menos. Perdón, la segunda opción, redondear menos. Redondear punto menos. Esa es la sintaxis de la función. Redondear punto menos. Y acá me muestra cuál es la sintaxis. Es redondear punto menos, abro paréntesis, número, punto y coma, número de decimales. Y acá la breve descripción de cuál es la utilidad de esta función. Como esto a mí no me ayuda como para poder entender
cómo usar esta función, voy a venir al link que dice ayuda sobre esta función. Ahí se abre una ventana y maximizo para poder ver mejor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahí van a ver que dice la descripción, que es la misma que aparecía antes, cuál es la sintaxis, que eso es lo importante, porque si ustedes cuando escriben la función no respeta la sintaxis, nunca van a obtener el resultado correcto o bien le puede llegar a dar error. Acá me hace una descripción de la sintaxis. Dice, tiene los siguientes argumentos. Número que es obligatorio. Y dice, cualquier número real que se desea redondear hacia abajo. ¿Sí? Después dice, número de decimales. Es obligatorio también. Entonces, en esta función redondear punto menos, yo tengo que definir los dos parámetros de forma obligatoria. Dice, el número de dígitos al que se desea redondear el número. ¿Sí? Bueno, y ahí explica algunas observaciones. Dice, la función redondear punto menos es similar a la función redondear, excepto que siempre redondea un número acercándolo a 0. ¿Sí? Y acá, lo más importante de todo esto, es el ejemplo, los ejemplos que dan. ¿Sí? Por ejemplo, dice, redondear punto menos del valor 3,2 y 0 decimales. ¿Sí? Y acá me redondea al número, el resultado es el redondeo al número 3. Vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, dice redondear punto menos a 3 posiciones. ¿Sí? Redondea 3,14159 hacia abajo a 3 posiciones decimales. Me queda 3,141. Profe, ¿Sí? nadie está viendo lo que está haciendo, o sea, quedó tildado su pantalla en redondear menos. Lo que yo estoy explicando es lo de la ayuda, por eso les decía, acá están viendo esta pantalla, mi mouse. Sí, eso sí, su mouse Bueno, se está moviendo, pero lo otro que decía no. eso yo estaba leyendo sobre la ayuda de la función. Tienen que hacer clic sobre ayuda sobre esta función. O sea, les dije que hagan clic ahí, porque si no yo no puedo compartir la otra pantalla Sí, de la profe. ayuda. Me salió igual que usted. Ah, ahí se conecta, cuando hacen clic en ayuda, se conecta a la ayuda de Excel y lo que estaba haciendo era leerles lo de la ayuda. Lo que les quiero decir, como antes repetí, es que la ayuda tiene ejemplos que hacen que uno entienda el concepto de las funciones. ¿Está? Eso es lo que les quise demostrar con este ejemplo. ¿Sí? ¿Todos abrieron la ayuda de la función redondear punto menos? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, profe. bueno, vamos a elegir el tercer ejemplo. Desplácense hacia abajo y vean el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo dice igual redondear punto menos, paréntesis, 3,14159, punto y coma 3. Redondea ese número hacia abajo, porque es menos, a 3 posiciones decimales. ¿Sí? Fíjense el cuarto ejemplo. ¿Sí? Tenemos ahora el redondear menos con un número negativo y redondear
a una posición. Me da menos 3,1. Y el último ejemplo es uno de los más significativos. Dice, redondear punto menos, y entre paréntesis dice 31.415,92654. Y que me redondee en menos 2 decimales. En este caso, ¿se acuerdan que la definición decía que la función redondear menos lo que trata es de redondear hacia abajo a un valor más próximo a 0? ¿Sí? Eso es lo que decía más arriba la función. Fíjense cómo me redondea. Acá la cantidad de decimales es menos 2. Entonces, el resultado de esta función es 31.400, ¿sí? En vez de tomarme la parte decimal, como está en negativo, me toma los 2 últimos dígitos de la parte entera y me los baja a 0. Y me queda como resultado en redondear punto menos 31.400. ¿Está? Bueno. Profe, Sí. ¿esto sirve para un rango también? Sí. ¿Puedo tipo seleccionar todo el rango de la celda y aplico nomás? No. Ahí no, ¿sabes por qué? En realidad no sé, me queda la duda. Vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que es un solo número, redondear punto menos, y selecciono todas estas celdas. No me va a devolver, ¿por qué? Porque acá esta función me debería devolver un solo resultado. ¿Sí? ¿Cómo hago para que me devuelva un valor numérico por cada uno de los que seleccioné? Es de a uno, es individual. Acá, como dice, es un número el parámetro. ¿Sí? Hola. Sí, profesora. Sí, Perfecto. profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces acá vimos que dentro de redondear está redondear menos y redondear más. El redondear más le dejo para que investiguen ustedes. En todo caso, después vamos a ver un ejemplo. Está explicado dentro de los videos, ¿sí? Es el mismo concepto que habíamos visto de redondear punto menos. ¿Por qué les digo esto? Está explicado en el video, creo que en el video número 2, el tutorial número 2, ¿sí? Y si no es en el 2, es en el 3, no me acuerdo bien. Esto es para que miren los videos, porque todo lo que esté en los videos, si nosotros por ahí no lo alcanzamos a dar en forma, digamos, presencial acá en la virtualidad, puede llegar a entrar también en el examen parcial. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con otras funciones. Vamos a ir con la función raíz. La función raíz lo que hace es calcular la raíz cuadrada de un número. Fíjense, voy a poner igual raíz. Fíjense acá, dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. No me hace ni la raíz cúbica, ni la raíz cuarta, quinta, décima, no. La raíz cuadrada de un número. Entonces la función raíz lo que hace es me devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces, como complemento de esto, también tenemos la función
potencia. ¿Sí? La función potencia, ¿qué es? Es la posibilidad de elevar un número a una determinada potencia. Acá fíjense, dice, devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Entonces yo digo, potencia 5, punto y coma, perdón, punto y coma, ¿y a qué potencia quiero elevar? Vamos a suponer que quiero al cubo. Le pongo el 3 y acepto. 5 al cubo es 125. Y así puedo calcular la potencia enésima de cualquier número. Profe, ¿Sí? ese de potencia lo hice bien. El de raíz, ¿qué valor le puso? Puse ¿Cómo llegó al 4, 2? Ah, no. porque es la raíz, la función raíz devuelve la raíz cuadrada. Dale, ¿Sí? gracias. Entonces, ¿qué haría yo si quiero obtener la raíz cúbica de 27? ¿Cómo hago? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría aplicar? ¿Cómo, profe, dijo? Quiero obtener la raíz cúbica de 27. Hago el mismo paso que el anterior, pero aplicando, o sea, que el de la raíz. No, porque la raíz me devuelve la raíz cuadrada. La función raíz solamente me devuelve la raíz cuadrada. ¿Cómo hago para calcular la raíz cúbica de 27? Profe, ¿puede ser que haciendo 27 elevado a la 1/3? Perfecto. Entonces, ¿eso cómo sería? ¿Qué función voy a usar para hallar la raíz cúbica? La de la potencia. La de la potencia. Muy bien. Entonces, yo definiría igual potencia, el número, punto y coma, 1 dividido 3. Eso sería elevado a la 1/3. Mi potencia es 1/3. Cierro. Y esa sería la forma de calcular la raíz enésima de los números, usando la función potencia elevado a la 1 sobre la raíz enésima que quiero calcular. ¿Sí? Esto es simplemente parte de lo que uno ve en análisis matemático, no es otra cosa. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Para la raíz enésima usamos potencia y como parámetro, como segundo parámetro, 1 dividido la raíz que queremos obtener. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir con otra función. Vamos a ver la función contar. Para eso me voy a cambiar de hoja nuevamente y voy a ir a mi hoja 1 para poder explicar mejor la función contar. La función contar, acá voy a ir anotando las funciones que vamos viendo. La función contar lo que hace es cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Solamente cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Por ejemplo, igual, contar, fíjense acá, tengo la descripción, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, digo, quiero contar
cuántas celdas tengo en este rango. ¿Sí? Ahí tengo valores numéricos. Tengo 18 celdas que contienen valores numéricos. Ahora voy a hacer el mismo ejemplo y voy a seleccionar este rango. Vamos a ver qué resultado me dio. 8. ¿A qué se debe la diferencia entre uno y otro? Es que el otro, el segundo, Que contó solamente las celdas que tienen números y no las que están escritas con palabras. Exactamente, porque la función contar solamente cuenta celdas que contienen números. ¿Sí? Entonces de acá, de todas estas celdas, no tenemos todas con número, tenemos estas y estas. Entonces la suma de todo eso da, o la cuenta de todo eso da, 8 celdas que contienen valores numéricos. ¿Está? Y acá, sin embargo, todos son valores numéricos. ¿Sí? Después también tenemos la función contara. ¿Sí? En este caso, la función contara lo que hace es contar las celdas que no están vacías. Por ejemplo, igual contara, acá dice la ayuda, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, selecciono este conjunto de celdas y me da 18. Acá voy a definir de nuevo la función contara. Y me da también 18. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque la función contara cuenta las celdas que no están vacías. No hace discriminación si el contenido es numérico o es alfanumérico. Cuenta todas las celdas. ¿Está? Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto para hacer de ejemplo acá. Y acá a esta le borro el contenido, a esta le borro el contenido, ¿sí? Y le digo igual contara. Selecciono el rango y me dice que tengo 15 celdas que tienen algo adentro, de las cuales de ese rango hay 3 que están vacías, porque acá veo que estas no me contó. Mi número debería ser 18, pero en realidad acá yo no le dije que me cuente las celdas en blanco. Bueno, ahora vamos a ver otra función que se llama contar punto blanco. ¿Qué les parece que hace esa función? Cuenta las celdas vacías. Muy bien, lo que me dice el nombre es lo que hace la función. Entonces, vamos acá a aplicar la función igual contar punto blanco. Dice acá, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Blanco. Y selecciono acá, vamos a ver qué me dice. Que hay
3 celdas vacías en ese rango. ¿Sí? Fíjense ahora, fíjense, acá le voy a poner, esta era la función contara, y esta es la función contar punto blanco. Voy a hacer una pequeña modificación. Y fíjense cómo varía el resultado. A esta celda M10, ¿sí? La voy a editar, hago doble clic o presiono F2 y voy a escribir un espacio en blanco, ¿sí? Y acepto. Fíjense cómo la función contara, que cuenta la cantidad de celdas que no están en blanco, se incrementó. Pero, ¿qué es lo que yo veo dentro de esta celda M10? ¿Veo algo? ¿Ven algo ustedes en la celda M10? No. ¿Y por qué me contó? Porque cuenta el espacio como un carácter. Exactamente, porque el espacio en blanco es un carácter especial, que a los ojos no se los ve, pero dentro de Excel y dentro de lo que es el dato digital, es un carácter, es un espacio que ocupa memoria dentro de la computadora. Visualmente no lo podemos ver, pero acá nos podemos dar cuenta en la función, ¿sí? ¿Cuántos blancos hay? Hay 2, este y este, porque acá hay un espacio en blanco. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay veces que las fórmulas me dan mal y a lo mejor es por un blanco, por un espacio en blanco que yo generé sin querer y que hace que mi resultado sea incorrecto. Con lo cual, tengo que saber que ese puede ser uno de los errores por los cuales no me da el resultado correcto. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, eso era lo que quería demostrarles con el espacio en blanco. ¿Sí? Borro el espacio en blanco y esto tiene que volver a la normalidad. A la normalidad. No está el carácter más en blanco, no está el espacio en blanco. Ahora ya no hay nada, está vacía la celda. Entonces el contara sigue contando 15 y el contar blanco sigue contando 3. ¿Está? Bueno, ustedes conocen todos los símbolos de para hacer las operaciones. Perdón, no sé dónde se me fue mi. Acá. Voy a escribir. ¿Qué pasó? Bueno, el dividido, no me deja escribir. Bueno, todos saben que la barra inclinada hacia la derecha es el dividido. El asterisco es la multiplicación y bueno, los otros son el menos, el más. ¿Sí? Son las operaciones básicas, ahí me dejó. El dividido no me dejaba como primer carácter. El dividido, ¿sí? Esos son los cuatro símbolos de las operaciones básicas que nosotros conocemos y sobre el cual se basa toda la matemática. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Después tenemos otras funciones. Por ejemplo, la función producto. ¿Qué les parece que hace la función producto? Multiplica. Exactamente. Todo esto es muy intuitivo. Los nombres de las funciones son muy intuitivas porque lo que hace es decirme básicamente
cuál es la utilidad que se le da. Y acá multiplica los números que están especificados acá. Por ejemplo, digo 3, punto y coma, 125 y cierro paréntesis. Y ahí me tiene que dar como resultado el producto de 3 por 125, que es 375. ¿Sí? Después existen, como les decía, hasta ahora vimos todas funciones de tipo numéricas. Hay funciones de tipo texto. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver algunas funciones de tipo texto. Todas estas eran funciones numéricas. A borrar. Acá vamos a ver funciones de tipo texto. Por ejemplo, yo tengo, por un lado, mi apellido y en otra celda tengo mi nombre. ¿Sí? Yo quiero obtener una celda que contenga el apellido y el nombre. Esa función que me permite obtener la unión del contenido de varias celdas se llama concatenar. ¿Está? También puedo usar con el mismo significado el símbolo de ampersand para concatenar. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos. Yo digo, igual la celda que contiene mi apellido, ampersand para decirle que me junte con mi nombre. ¿Les parece que está bien? No, porque está todo junto. Está todo junto. En realidad me hizo lo que yo le indiqué, ¿sí? Pero lo correcto para que se entienda mejor, porque en este caso, digamos que es dentro de todo común mi nombre, entonces no hay forma por ahí de equivocarse. Pero lo ideal sería poder escribir de esta manera. Igual a mi apellido, que me concatene, ¿con qué cosa? Por ejemplo, y en este caso como es un texto va entre comillas, la coma, un espacio en blanco, cierro comillas para indicar que ese es el conjunto de caracteres con los cuales tiene que concatenar y luego que me vuelva a concatenar con el nombre. Y ahí tengo Arnold, coma, espacio en blanco y Delia. ¿Está? Esta es una función bastante útil, más cuando tenemos que juntar por ahí el apellido y el nombre en una sola celda, entonces ahí se da la situación de que tenemos que concatenar. Ahora vamos a ver con la función concatenar, cómo es. Igual, concatenar, ahí dice, la referencia dice, une varios elementos en un solo texto, concatenar, paréntesis, y acá me dice cuál es la sintaxis. Texto 1, punto y coma, texto 2, etc. Texto 1, Arnold, punto y coma. Texto 2, Delia. Cierro paréntesis para indicar que terminaron los parámetros. ¿Qué me devuelve? Todo junto. ¿Quiero separado? Quiero separado como este texto y tengo que hacer lo mismo. Igual
concatenar el apellido, punto y coma. Después, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir entre comillas dobles, ojo, entre comillas dobles, la coma, el espacio en blanco y cierro el carácter. Punto y coma, el nombre. Cierro paréntesis. Y acá me vuelve a devolver Arnold Delia. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estamos viendo dos formas de hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos utilizar, por ejemplo, dentro de las funciones de texto? Vamos a tomar como referencia esta. ¿Sí? Y digo, la función largo igual, fíjense, dice, la función largo dice, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. El número de caracteres. Entonces, largo. Y digo, quiero saber, ese texto, el que está en C6, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 18. Cuento para verificar qué es lo que me está contando. 3, 6, 9, 10 con el espacio en blanco, 11, 12, 13 el otro espacio en blanco y los 5 caracteres de texto, 18. ¿Sí? Hay una función que en la cotidiana de mi trabajo utilizo mucho, que es la función extrae. Por ejemplo, tengo el quit de una persona Este quit definido de esta manera es un valor alfanumérico. No puedo hacer ninguna operación, no puedo nada. Vamos a suponer que yo así tengo una lista de empleados o de clientes, qué sé yo, de los cuales quiero obtener el número de documento. ¿Sí? Yo lo que tengo como dato es el quit, pero quiero obtener el número de documento. Entonces, puedo usar la función extrae. Extrae. ¿Cómo funciona esto? Igual, extrae. Vamos a ver primero para qué sirve. Dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud inicial. ¿Qué quiere decir esto? La sintaxis es, extrae el texto en este caso, porque extrae una función de texto, como lo puse acá. De este valor, quiero que me extraiga desde qué posición sería la del primer dígito del número de documento. ¿Qué número de posición? 4. 4, muy bien. Entonces, desde la posición 4 incluida, ¿cuántos caracteres tiene el número de documento? ¿O cuántos quiero extraer de ese texto? ¿Cuántos caracteres quiero extraer? Acá ya no hablamos de 9. posición, hablamos de cantidad de caracteres. 8. 8. Porque el documento tiene 8 dígitos. Perdón, me equivoqué de paréntesis, cierro paréntesis.
Y ahí obtengo el número de documento. ¿Está? Profe, ¿Sí? le consulto, ¿esta función de texto se puede aplicar a solamente a un número? O sea, No, solamente un texto, un o- texto. Esto no es un número, esto es un texto. Claro, O un un texto. valor alfanumérico. ¿Por qué? Porque tiene los guiones que lo transforman en un valor alfanumérico. Sí, sí. Yo puedo decir, bueno, quiero de este texto extraer, ¿sí? Voy a usar acá, quiero de este texto extraer desde la tercera posición 4 dígitos. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera posición? La N. ¿Cuántos dígitos? 4 incluido la N. Entonces me tiene que devolver ncio. ¿Sí? Y ahí ocupé sobre un valor de tipo texto. Sí, profe, a lo que me refería yo era que solamente consideraba, digamos, un texto, no puede considerar un rango de texto. No. Ah, Es entiendo. individual. Es una función individual de una celda. Perfecto. Si vos querés de varias celdas, vas a tener que concatenar y después extraer de la concatenación. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahí Gracias. ya tenés que anidar funciones. ¿Está? Entonces, ya vimos entonces la función concatenar y la función extrae. Y la función largo, no lo anoté acá. ¿Sí? Y así hay una serie de funciones muy interesantes. Acá la función extrae decía que tomaba del medio de un texto. Yo puedo usar también, por ejemplo, la función izquierda o izquierdo. Izquierda creo que se llama la función. Fíjense, igual izquierda, ahí me dice devuelve el número de caracteres especificados al principio de una cadena. Digo, de esta función, perdón, de ese texto quiero 4 caracteres. ¿Qué me va a devolver de resultado? ¿Cómo, profe? ¿Qué me va a devolver esta función izquierdo de resultado? Me faltó acá, 4. Hasta la C. Hasta la C. ¿Sí? Entonces, este es un complemento, como vimos, de extrae. Extrae toma lo del medio. Izquierdo toma los primeros caracteres, tantos caracteres como le especifique. Y derecha, ¿qué les parece que va a ser? Devuelve el número final de una cadena de texto. Son todas funciones que se van complementando. Entonces, de este texto, yo quiero los 4 últimos caracteres y me devuelve los 4 últimos, que es exto. ¿Está? Hay otra función también muy interesante que se llama espacios. Vamos a ver qué me devuelve. Igual, espacios, dice, quita los espacios del texto, excepto los espacios individualizados entre palabras.
Vamos a ver si me da para mi ejemplo este texto. No. Acá lo que vamos a hacer es, al final de texto, le agrego espacios en blanco. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo largo, largo de esto, hoy creo que habíamos visto, me faltó el igual, largo de esto, me da 24. ¿Y hoy cuánto me había dado? ¿Se acuerdan? 18. 18. ¿Acá qué me está contando? Me está contando los espacios en blanco que agregué al final a propósito. ¿Para qué? Para que acá con esta función espacio, fíjense, acá tengo la función espacio, me quite los espacios al final. Entonces, fíjense, les voy a mostrar algo sobre esto. Si a este resultado de espacio yo le coloco dentro y anido, esto se llama funciones anidadas. El largo del resultado de la función espacio es 18. ¿Sí? Con la función espacio, ¿qué hice? Le quité los espacios en blanco, ¿sí? Voy al final, los espacios en blanco que tiene esta celda, ¿sí? Y con la función largo, lo que hice es, a ese resultado le conté la cantidad de caracteres que tiene el texto, 18, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, hasta acá todavía no pudimos aplicar o empezar los puntos que ya los vamos a empezar en todo caso la próxima clase. ¿Qué quiero hacer, chicos? Quiero que probemos lo del Meet de Google. Yo les voy a volver a generar en todo caso, o les voy a mandar acá por el chat el link. Se van a desconectar del Jitsi y van a aplicar el link para ver si les puede abrir o no, ¿sí? Y si no, voy a volver a generar para que volvamos a hacer prueba. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el Meet?